Celebre sus momentos especiales con sus seres queridos y amigos en el mejor restaurante de la ciudad, El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Cenas o almuerzos navideños con nuestros espectaculares menús. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-1853-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas con fibra óptica Go desde 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT, siempre contigo. Ustedes, los que saben que los sueños de los ecuatorianos se cubren con los mejores techos. Saben que los proyectos se sostienen con los productos de la más alta calidad. Saben que el único recurso que necesitamos para transformar el futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Cuando pasaste los 21 años y cuidas de tu cuerpo, no estás para cuentos, porque sabes que lo más importante eres tú. Por eso yo acudo cada 3 años a mi examen de Papa Nicolau en el centro de salud. No es la situación más cómoda, pero es necesaria. Un examen periódico de Papa Nicolau puede detectar el cáncer de cuello de útero en su etapa más temprana. Es fácil, rápido, gratuito. Prevenir para vivir. El nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. ¡Ey! En 13 días será Exa Navidad. Prepara tu mejor sonrisa. Don't forget, Santa's watching. Usted escucha la revista de opinión Democracia. En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. Lo invitamos a un diálogo siempre por la preocupación de qué pasa en la justicia ecuatoriana, qué pasa en el máximo organismo como la Corte Nacional de Justicia. Ayer precisamente hubo una reunión del Pleno en donde hay actores políticos, que hay que decirlo, que quieren tomarse plenamente a la justicia para los fines que se ha hecho público, la impunidad, y que ayer, luego de la sesión, cuando no se aprobó el planteamiento del presidente de la Corte Nacional de Justicia, un exhorto, al menos un exhorto, para que no siga lo que el país y el mundo está viendo. El caso de observadores internacionales como el doctor Diego García Sayán, que fue canciller peruano, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha observado, ha cuestionado este proceso de selección de jueces nacionales. Todo el mundo cuestiona y no se dan por enterados el señor Terán y el doctor Muñoz, que dizque hacen mayoría 2 de 5, como ha sido el reflejo de los hechos públicos y notorios. ¿Qué pasó ayer en la sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia? Doctor Iván Saquicela, bienvenido, muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Siempre nos parece muy importante poder dialogar sobre temas importantes como son precisamente la justicia, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
El día de ayer hubo una sesión del Pleno de la Corte Nacional, sesión en la que cada compañera y compañero tiene la oportunidad de dar su criterio y su voto. Yo personalmente tengo una posición, una tesis que les he dicho a mis compañeras y compañeros, respetando, como no, sus opiniones, pero mi posición personal es de que este concurso está lleno de irregularidades. Aclaro que no se trata de un ataque a los que concursan. A muchos de ellos no les conozco, y a los que les conozco sé de sus hojas de vida, de sus carreras profesionales valiosas. Más por el contrario, no es contra ellos, es a favor de ellos. Porque en cuanto haya un concurso que no da garantías y no da seguridad, ninguno de ellos y de ellas tiene la certeza de llegar en buena lid en un concurso. Más bien, acordaránse de mis palabras cuando en algún momento se llega a dar una irregularidad ya en el nombramiento como tal, y quizá muchos de ellos y de ellas digan el concurso no fue correcto. No es contra los postulantes. Lo que creo es que causa una profunda preocupación de que hay un país entero, abogados y abogadas, académicos, gente de opinión, medios de comunicación, etcétera, que cuestionan al concurso. Mi opinión personal es de que el Código Orgánico de la Función Judicial prevé la posibilidad de artículo 53 de que si es que hay vicios, se corrija. Si no estamos diciendo que no tiene competencia el Consejo de la Judicatura, no estamos diciendo que no se nombre. Mi opinión es de que se nombre en un concurso que sea recto, correcto y que sea técnico. Pero los cuestionamientos que se hacen son muy serios, y yo en lo personal no puedo callar frente a lo que está sucediendo. Ayer planteé esta idea en el Pleno de la Corte, no tuvo la acogida, porque obviamente nosotros no tenemos la competencia jurídica para declarar la nulidad o alguna situación similar o por el estilo. Pero yo sí creo que el más alto Tribunal de Justicia del país, a donde vendrían los jueces nombrados, el más alto Tribunal de Justicia del Ecuador, creo yo, sencillamente nos pondría en riesgo la propia estabilidad institucional y de toda la Corte Nacional de Justicia. Empero, como digo, yo planteé, se obtuvieron 11 votos, hubo otras voces diferentes, las respeto mucho, cada quien responde por su criterio, por su posición y por su voto, así como yo respondo por lo mismo y por mi voto en particular, que fue en la línea que acabo de expresar. Claro, no solo usted, doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha habido abogados prestantes, gremios, y quisiera añadir el doctor Diego García Sayán, uno de los observadores de la ONU, que ha señalado que pudieran llegar deslegitimados los nombrados, y tener un máximo organismo judicial deslegitimado le hace daño al país. Absolutamente, esa mismo es mi preocupación. Y mire usted, Miguel, yo quiero recordarle y quiero insistir en que es mi posición, porque cada ser humano y cada juez, en este caso en el Pleno, tiene sus ideas y sus posiciones. La mía, yo he promovido una justicia abierta, una justicia independiente. Yo creo haber conseguido ponerle con las compañeras y los compañeros de la Corte que hemos trabajado en el sitiar que corresponde al más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Y por lo mismo, yo creo que debe resguardarse la legitimidad de nuestra institución, la institucionalidad. Por ello yo creo que la actuación del doctor Wilman Terán está causando daño, y con algo más. Recordemos que el doctor Terán surge de una terna consensuada en el Pleno de la Corte Nacional. Entonces yo les digo a mis compañeras y a mis compañeros, y ayer en la sesión, hablémonos la verdad. Que aquí surgió la terna del Consejo de la Judicatura, consensuada del Pleno, no de Iván Saquicela, del Pleno. Y vamos a callar frente a lo que él está haciendo solamente con el criterio de que no somos competentes. Yo entiendo que no somos competentes para declarar una nulidad. Pero es el representante de la Corte Nacional. Es el delegado de la Corte Nacional, porque asimismo en un momento dado se consensuó
esta terna. Es decir, hay una suerte de responsabilidad moral para con el país. Insisto, esa es mi opinión. No estoy yo atacando a mis compañeras y compañeros, que aquí tienen su criterio y respeto, pero estoy dando mi opinión y eso yo llevé al Pleno de la Corte. Porque en buen romance no podemos pues callar frente a tantos cuestionamientos y reclamos que existe particularmente sobre el concurso. Existen algunos datos que son relevantes. Mire usted, por ejemplo, la prueba de confianza. Una prueba de confianza cuestionada porque no tiene parámetros para medir la confianza. 2, no hay una norma que determine que esa prueba tiene nota. No hay una norma que diga tiene tal nota, usted necesita mínimo tal nota para aprobar. Y sin embargo, propios compañeros del Pleno de la Corte el día de ayer, como el doctor Roberto Guzmán, expresó indignado de que sin haber una nota mínima que se requiera, a él le eliminaron del concurso por haber tenido algo así como 82 puntos. ¿Cómo es posible que una prueba de confianza genere desconfianza? ¿Por qué ha generado desconfianza? ¿Cómo ha de ser que se repita de forma opcional o facultativa? Mandan un mail a los postulantes y les dicen, si usted quiere, repita la prueba de confianza. No es suficientes elementos como para retrotraer el concurso al inicio. La convocatoria determina para 7 jueces, considerando que en ese momento estaba suspendido el doctor Walter Macías. Empero, ahora hay una contradicción, porque si primero son 7 y ahora parecería que en la realidad son 6. No existe, y atención esto a quienes defendemos, como yo, y este trabajo hemos hecho en la Corte Nacional, la perspectiva de género. En la convocatoria no consta, como ha estado en otras oportunidades, y que es un tema constitucional, de imperativo constitucional, la paridad de género. No consta. Cuando tiene que ser hombre, mujer, mujer, hombre, sí, respetarse la paridad. De otra parte, los cuestionamientos que existen respecto de los expertos, y no lo dice Iván Saquicela, no es que yo he descubierto esto, lo ha dicho el doctor García Sayán, lo han dicho varios académicos y colegios de abogados del país, es decir, quienes formularían las preguntas, quienes serían los expertos que están participando en el concurso. En definitiva, si bien el Consejo de la Judicatura tiene la atribución de llevar el concurso, nosotros no podemos obligarles a ellos, no se trata de eso. Pero cómo no vamos como Corte Nacional a expresar nuestra preocupación, porque es la Corte la que va a estar integrada con los nuevos jueces y juezas, que solo espero sean las mejores mujeres y los mejores hombres, y sobre todo que vengan de un concurso legitimado. Los días pasan, la historia se construye con luchas por convicciones, y a mí no me va a temblar las piernas, ni se va a debilitar mi voz. Yo defenderé la institucionalidad y la independencia judicial. Respeto a mis compañeras y mis compañeros. Podemos debatir, a veces puede haber un debate acalorado. Respeto, ellos saben que esa es mi forma de ser. No comparto la opinión o ellos no comparten la mía, pues cada quien con su posición. Pero lo que es yo, desde el día en que llegué a la Corte hasta el último día, cuando fuere que concluya mi ejercicio, defenderé a los propios compañeros y compañeras y la institucionalidad y la independencia judicial. En mi opinión, más bien, no es esto un tema solamente técnico, jurídico. Los jueces, los abogados, debemos no dar espaldas o dejar de escuchar a los ciudadanos. Tenemos que dar, como tribunal más alto de justicia del país, muestras de ser consecuentes con los ecuatorianos, preocupados e indignados por la inseguridad, por la impunidad, por la afectación a la institucionalidad. Esa es mi opinión, respeto la de las compañeras y compañeros, y yo mi opinión la propugno y la lucharé hasta que esté
en la Corte Nacional de Justicia. Vamos a hablar de las opiniones muy respetables, todas, que hubo en la Corte Nacional de Justicia, pero quisiera consultarle, un expresidente sentenciado hizo pública su opinión diciendo, aunque usted ya nos ha señalado, faltó un voto, hubo 11 votos, donde dice: Iván Saquicela se queda solo. Con duras críticas y repudio del Pleno de la Corte Nacional, rechazó el pedido de Saquicela, que buscaba dejar en duda el proceso de concurso de elección de nuevos jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Aquí hay una demostración. ¿Quiénes están defendiendo ese concurso cuestionado por la gran mayoría en el país y en el exterior? ¿Se ha quedado solo usted? De ninguna manera, insisto que usted es respetuoso, más bien hubo un planteamiento de la doctora Emma Tapia, si no estoy mal acordado, en términos en que nos pronunciemos porque la Corte no sería competente. Eso tuvo 9 votos, no se aprobó, estábamos 18. Y luego una propuesta del compañero Walter Macías, en términos en que existe un pronunciamiento, un exhorto del Pleno de la Corte, y obtuvo 11 votos. Sí, estábamos 12, 11 voluntades que coincidimos en esa línea, es decir, faltó un voto. Yo insisto hasta la saciedad, es un organismo colegiado, un organismo democrático, tenemos que respetar las opiniones y las decisiones. No quiero dejar de decir 2 cosas. Una, no es solo mi opinión, en el propio Pleno de la Corte son 11 voluntades de 18 que asistimos a la sesión. En definitiva, de los presentes, la mayoría. No se obtuvo los 12 que la ley preceptúa o determina para adoptar una resolución. En principio, la mayoría. No soy solo yo. Y qué bueno, porque no solo es en el Pleno de la Corte, sino muchos en el país que coincidimos en esta idea y esta tesis. Pero Miguel, y no quiero dejar de expresar, en la red X, aquí en el celular miraba, cómo se activan los troles de un sector político. El mismo sector político que le ataca a la fiscal general del Estado y que ataca, insulta y calumnia también a Iván Saquicela. Y extrañamente el mismo sector político que defiende el concurso de jueces de la Corte, y que ahí está en la red X lo que usted dice, de que indican que Iván Saquicela se ha quedado solo y etcétera. Más allá de eso, qué grave de que actores políticos estén defendiendo el concurso. Yo diría, ni defendiendo ni atacando. Lo que queremos defender es que sea un concurso serio, objetivo, técnico. Eso le hace bien al país y a la institucionalidad de la justicia. Posiciones como esas pretenden poner en tela de duda a la función judicial. Yo creo que mis compañeras y mis compañeros estamos alejados de ese tipo de posiciones políticas, sino lo que tenemos que es trabajar por la institucionalidad y la independencia judicial. Doctor Saquicela, pero esa evidencia lo que quieren, y aquí se ha cuestionado que existe una agenda de impunidad que quiere echar abajo a la fiscal general. Quisiera ilustrar de lo que sucediera ayer para comentarlo, el pronunciamiento de jueces como jueces nacionales de Emma Tapia, Alejandro Arteaga, Adrián Rojas, Daniel Hacho, el juez Luis Rivera, que lo digo personalmente, ha sido cuestionado por sus fallos, casuística, y también Daniela Camacho. Por favor, ilustremos. Dentro de estos últimos 20 años, he participado en alrededor de 8 concursos, ¿sí? Y ninguno ha sido tan exigente como el que hoy está avanzando en el año 2023. No existe norma alguna que nos permita ingerir en las funciones que son del Consejo de la Judicatura, y quiero añadir algo. Estamos también atacando la independencia de la función judicial. ¿La Constitución nos lo permite manifestarnos respecto al concurso? No, la ley tampoco. Que no son expertos los que tomaron las pruebas o los que mandaron el banco de elegibles. ¿Acaso tiene que girar el mundo a los mismos expertos de siempre? Que el país sepa una verdad, que este es un interés de un juego político en el que la Corte Nacional de Justicia y su Pleno no puede tomar partido. Quienes hacen opinión están pendientes de cuál va a ser la decisión de la Corte. La Corte no tiene que tomar decisión. Usted puede sostener las declaraciones que quiera a nombre de Iván Saquicela. No
como presidente de Corte Nacional sin que tenga una autorización del Pleno para ello. Un consenso para retirarle la confianza al doctor Wilman Terán no lo hubo y por eso fuimos objeto de crítica porque la sala penal se retiró, señor presidente. Yo veo que se está construyendo una afectación al concurso en base a falacias argumentativas. Si revisamos la página web del ente que está a cargo del concurso, vemos que ahí están todos los elementos, ahí están todos los informes. Yo no sé de qué falta de publicidad o transparencia se habla. Bueno, esta es la opinión, como decíamos, jueces en Matapia, Alejandro Arteaga, dos de los postulantes al concurso, que quizás por dignidad, porque también debía haber ética en los jueces, más allá del respeto a la opinión de todos, pero tiene que haber ética. Si estoy en un concurso, ¿cómo estoy opinando que casi es el mejor concurso del mundo? Pero eso acaba de decir que en 20 años ha participado, nunca ha pasado nada, este concurso casi perfecto, cuando la gran mayoría, insisto, de ecuatorianos y de observadores internacionales cuestionan. Dos postulantes del concurso, Adrián Rojas, David Cacho, también intervino el juez Luis Rivera y la jueza Daniela Camacho. Casi daría la impresión de que para unos el concurso es perfecto y eso no es así. Todas las acciones de los seres humanos tienen desperfectos, pero este es monumental por lo que se ha señalado, doctor Iván Saquicela. Ayer hubo una preocupación de un compañero que planteaba que de ninguna manera se puede atacar, digamos, a los postulantes. Mire, ayer en el Pleno participaron en el debate algunos postulantes al concurso de jueces de la Corte. Algunos compañeros que lo defendían al concurso y otros compañeros que señalaban cuestionamientos al concurso. Ese solo hecho ya da claras cuentas de que no es que exista una sola línea respecto de que el concurso esté llevándose de manera correcta. Y con seguridad, a nivel del país, hay postulantes que están conformes y otros inconformes. Hay un postulante funcionario de la Corte Nacional que presentó una acción de protección, indicando que el examen de confianza viola la motivación, la seguridad jurídica y la independencia judicial. Entonces no es solamente Iván Saquicela, yo creo que es la mayoría de actores, de ciudadanos, de voces en el país que señalan el cuestionamiento al concurso de jueces de la Corte Nacional. Yo vuelvo a repetir, no se trata de afectar a los postulantes, menos a su dignidad. Yo al menos no soy de los que hago juicios de valor para afectar a las personas, ni ofender, ni insultar a nadie. Y yo lo que creo más bien es que los propios compañeros y tantos funcionarios judiciales del país y abogados del Ecuador que están participando, ¿qué es lo que quieren? Seguramente muchos de ellos me están escuchando. ¿Qué es lo que quieren ustedes los postulantes? Que se respete sus méritos, que se respete las reglas de un concurso serio y técnico para que ustedes que son postulantes tengan opciones de llegar. Pero que respeten a todos, porque hay un caso que se ha mencionado, que lo bajaron y salió del concurso. En cambio los otros, que por cierto, déjeme decirle, insisto, por ética no debieran participar. Si están en un concurso, defendiendo el concurso. Cabalmente existe preocupación de varios postulantes que incluso han demandado, han presentado acciones de protección. Por lo mismo, yo creo que lo que mejor le hace al país y a la función judicial es de que se corrija, se enmiende o se vuelva a plantear un concurso, a reiniciar un concurso de forma correcta. Si se reinicia, los propios compañeros que tienen méritos, los funcionarios, los abogados que están participando, ¿cómo no? Van a tener la oportunidad de participar, pero en buena lid. Que les haga bien a los mismos postulantes, para que cuando sean nombrados no les cuestionen en su legitimidad de origen de la que debemos preocuparnos como función judicial. Y claro, además, para que si es que se hace un concurso llevado de forma correcta, tampoco se cuestione la legitimidad a la Corte Nacional. Yo lo expreso con claridad y con sinceridad. Lo que yo creo y me preocupa es de que los propios postulantes que sean nombrados se cuestione su legitimidad por el origen, no por la dignidad de ellos o que alguien les diga algo a sus personas. Y dos, me preocupa que el Pleno de la Corte Nacional
se vea mermado en su legitimidad. Después que las propias compañeras y compañeros de la Corte, a quienes respeto sus posiciones, sus ideas, ellos y ellas juntos hemos construido una Corte Nacional de respetabilidad. Eso me preocupa y yo lo expresé en el Pleno y ahora lo digo públicamente. El tiempo asistirá a la razón o no. Y más allá de esto, no es una vanidad de decir yo tuve la razón, cumplo con mi deber como ciudadano, como ecuatoriano primero, y luego como un miembro más de la Corte Nacional en advertir al país, no a la politización de la justicia, no a la judicialización de la política, no a meter manos para la impunidad, no a deslegitimación de una Corte Nacional de Justicia. Mi posición personal es esa, y esa yo la propugno en el Pleno de la Corte. Y hay compañeras y compañeros que respaldan esta tesis. A los que no respaldan, respetamos, eso ya es algo que obviamente corresponde. Pero mi tesis es la que lo expreso de forma clara y categórica. Doctor Saquicela, más allá de la posición de cada uno de los señores jueces nacionales, todas respetables, aunque se cuestione que por ética quienes están en concurso no debieran defender el concurso. Aquí lo que se invoca, y lo ha dicho el doctor García Sayán, lo han dicho abogados, lo han hecho gremios, que se respete el Código Orgánico de la Función Judicial, que el artículo 53 habla de irregularidad de los concursos y dice: si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento total o parcialmente por resolución de quien dirige el respectivo concurso. Aquí se ha reconocido que ha habido errores al punto que se han repetido algunas fases de ello, no completamente. Aquí hay irregularidades en el concurso, doctor Saquicela. Es solamente la prueba de confianza, que es clave y determinante, porque con eso se elimina un postulante o permite que el mismo continúe en el proceso. Ese solo hecho que se haya repetido el examen y que se hizo facultativa la posibilidad de repetirlo, en mi opinión, pone en serio cuestionamiento al concurso. El propio vocal Fausto Murillo, yo lo he escuchado, invocar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. Yo diría, reitero, con sinceridad, al propio Consejo de la Judicatura, al propio doctor Terán, creo yo, le haría muy bien adoptar esa decisión y evitaría los cuestionamientos. Y entonces reitere el concurso y que, hecho de buena manera, a él mismo y al propio Consejo le hace bien, y obviamente a la justicia. Si esto estaría entre mis atribuciones, yo lo haría. A lo máximo que podemos llegar es a exhortar al Consejo de la Judicatura, y eso no significa interferir en la independencia judicial, ni mucho menos. Esa es mi posición, ese es mi criterio, y vuelvo a decirle al doctor Terán que piense en esa posibilidad, que lo plantea otro vocal, el vocal Fausto Murillo. El momento que se adopte esa decisión, más bien se van a evitar las críticas, pues, se van a dejar de generar dudas, y eso ayuda a ¿quiénes? A los postulantes, para que lleguen en buena lid, que estemos legitimados como corte, que nos ayude a todas y a todos a legitimarle una función judicial. Yo no creo que esté pidiendo entonces algo inadecuado. Yo soy firme en mi tesis, así haya un Consejo de la Judicatura que tiene justamente un poder sobre nosotros que incluye el disciplinario. Ayer se estaba advirtiendo que eventualmente mi posición pueda ser o pueda constituir una infracción, se dice, que yo me daría la independencia judicial. Otra vez. Mire usted, justamente sería una vez más por haber defendido la institucionalidad. Yo creo que hay que debatir sobre esto. La independencia judicial, ¿sabe de qué es? La independencia es de los entes jurisdiccionales. Es decir, la independencia interna y externa tiene una idea sustancial a nivel internacional de cubrir la independencia e imparcialidad de las juezas y jueces de los estados para que puedan resolver simplemente con sujeción a la Constitución y la ley. Este es un asunto diferente.
Obviamente el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones que son de orden administrativas, que no son las del Pleno, que es llevar a cabo el concurso, obviamente. Pero como máximo tribunal de justicia del país, yo he pretendido que haya un exhorto que tiene una fuerza moral importante, porque finalmente somos la misma función del Estado, la función judicial. Y he de reiterar hasta la saciedad que el doctor Wilman Terán fue un compañero conjuez, que se sentaba con nosotros en el Pleno de la Corte, que surgió su nombre del Pleno de la Corte. Lo mínimo que puede hacer es tener un mínimo a su vez de consecuencia y de respeto a la Corte y escuchar las preocupaciones de un país. ¿Eso significa que yo esté vulnerando la independencia? ¿Eso significa que yo esté errado en mi posición? Y yo no lo creo. Algunos me dicen, Iván, prudencia. Yo hablo de forma sincera, conceptual, respetuosa. Creo que lo no prudente es guardar silencio frente cómplice a lo que existe en el país. Esa, Miguel, mi opinión. Doctor Iván Saquicela, a propósito de lo que usted ha señalado que Wilman Terán traicionó al consenso de la Corte Nacional de Justicia, habiendo sido conjuez nacional, ¿se puede conocer quién nominó para llegar a ese consenso al doctor Wilman Terán? Porque antes no era conocido, salvo fallos como el propio caso Sobornos, la última instancia, 21 de septiembre del 2021, él suscribió esa última instancia. ¿Quién nominó al doctor Terán? Porque ahora el país ya lo conoce al doctor Terán, claramente quién es. Bueno, hubo un consenso en donde varias compañeras y compañeros propugnaron. Yo brevemente quiero recordar de que la atribución constitucional es de la presidencia de la Corte. Yo intenté con 3 ternas, no se llegó a nombrar hasta el punto de que se incumplió una sentencia de la Corte Constitucional que obligaba a nombrar, y esto llevó por nuestra lucha, llevó incluso a la destitución de todo un órgano del Poder del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente en el Pleno de la Corte Nacional se consensuó 3 nombres, es decir, de magistrados de la Corte Nacional: el doctor Wilman Terán, conjuez; la doctora Mercedes Caicedo, conjueza; y el doctor Luis Rivera, juez. Y de esa terna se nombró el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo llego a entender, y soy respetuoso, no es que nosotros tengamos que disponerle al doctor Wilman Terán, él está nombrado y tiene sus atribuciones. Pero lo que hay que entender que cabalmente la idea de que surja de la Corte Nacional es para que pueda resguardar pues, los principios, los postulados de la función judicial. Pero yo no creo que apenas llegue el doctor Terán, a los pocos meses que hizo, destituirle de forma irregular al doctor Walter Macías. Es decir, a un compañero magistrado, cuando lo que había que hacer es cuidar la estabilidad, la independencia de la justicia y a cada una de las juezas y jueces. Y yo los he defendido. En la forma y en el fondo. 2 de 5 no hacen mayoría. No, y también en lo sustancial, porque lo sustancial es una infracción que reza casi textualmente vulnerar la independencia judicial a pretexto de ejercer las facultades de supervisión, cuando más bien esta infracción cubre al juez de que no se pueda interferir en el juez desde el ámbito administrativo. Entonces, mire usted, yo creo que el país juzgará y evaluará la posición de cada quien, que yo respeto, pero yo creo que en lo personal debo cumplir con el país y con mi trabajo, que nace desde los principios, desde la vocación de defender la institucionalidad. Doctor Terán, vamos a concluir ya la entrevista. Solo como inquietud, pregunto, ¿fue la jueza nacional Daniela Camacho la que sugirió al doctor Wilman Terán? Ella de lo que recuerdo fue una de las compañeras, yo desde luego le respeto a Daniela, que propugnaba el nombre del compañero Wilman Terán, y finalmente hubo un consenso. Y por eso la posición de defender esa administración cuestionada del Consejo Nacional de la Judicatura. Si es que no se, por lo menos se vuelve a iniciar el proceso, se repiten las instancias, ¿cuál va a ser el panorama? Bueno, a mí me preocupa, reitero, yo creo que no podemos hacer más ya en el Pleno de la Corte Nacional en términos de un exhorto, no tenemos atribuciones. Ojalá que el Consejo de la Judicatura quizá pueda tratar este tema, pueda reflexionar. Hay algunos otros vocales que pueden repensar las cosas
y cuidarle a la justicia y a la legitimidad de toda la función judicial. Finalmente ellos pueden llegar, la posición del doctor Terán, a continuar con el proceso y quizás nombrar a los jueces. La pregunta es, ¿le hace bien esto a los jueces que serían nombrados, a la función judicial y al país? A mí me surge una preocupación grande. Ojalá se pueda corregir esto por el bien de la institucionalidad del país. Yo dejo sentado ante el Ecuador mi voz y mi voto. El país mirará y la historia dará la razón a unos o a otros. Yo quisiera incluso equivocarme. Ojalá que no pase nada con la Corte y con su legitimidad y que el concurso tenga un curso y un final correcto. Ojalá que me equivoque, pero hasta esta parte yo creo todo lo contrario, y eso lo expresan varios ciudadanos de este país. Una pregunta final. En la coyuntura, hoy diario El Universo publica un reportaje que dice: el Ecuador sin buena ubicación en un estudio sobre justicia civil y penal. La organización World Project publicó el índice de Estado de Derecho midiendo lo que sucedió en el 2023 en 142 países evaluados. Recoge la opinión de 3.400 expertos en derecho y 149.000 encuestados. Ecuador en el puesto 96 de 109 en la justicia civil y en la justicia penal, en el lugar en la región, en el lugar 22 entre 32 países analizados. ¿Qué piensa usted? Entre otras cosas, yo revisé quizá superficialmente, no necesariamente el universo, sino bien las redes, y uno de los parámetros que se considera para llegar a esa conclusión, ¿sabe cuál es, Miguel? La afectación a la independencia judicial. Entonces, mire usted la ¿qué es lo que se viene peleando? Lleva. Exactamente. Y yo en lo personal vengo peleando la independencia judicial. Yo comprendo, hay posiciones y posiciones. Hay quienes creen que lo nuestro tiene que ser un trabajo exclusivamente desde lo jurisdiccional, ¿no? Alguien decía ayer que los jueces hablamos solo a través de nuestras providencias. En el caso concreto puedo entender aquello, pues, pero esto no se trata de un caso concreto de un juicio, se trata de defender a la Corte Nacional y a la institucionalidad de la justicia, y ahí yo creo que más bien lo prudente es luchar. Esa, cuando menos, es mi opinión. Bien, muchas gracias al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, por despejar estas inquietudes que no son solo de la Corte Nacional de Justicia, son del país, ni del presidente de la Corte Nacional, del país. Si aquí hay un concurso transparente, claro, va a haber legitimidad en quienes administran justicia al más alto nivel, al nivel de la casación, y no como hoy está ocurriendo, que está seriamente observado en el país y en el exterior. Ojalá se rectifique en el Consejo de la Judicatura. Doctor Saquicela, muy amable. Muchas gracias a usted por el diálogo. Un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para hablar precisamente sobre los cambios que necesita la justicia con el jurista doctor Julio César Cueva. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda